Bueno, Agustín, primero agradecerte enormemente que estés presente desde ya. Sabemos que estás muy ocupado, así que te agradecemos enormemente y arrancamos con esta pregunta. ¿Cuál es tu Claro, frase déjame agradecerles favorita? a ustedes también, porque la verdad que me encanta poder conversar con ustedes, así que es un placer estar acá. Bueno, gracias, gracias. ¿Cuál es tu frase favorita y por qué tenés esa frase favorita? Mi frase favorita es una frase de Confucio que dice, cuida tus pensamientos porque se transformarán en palabras. Cuida tus palabras porque se transformarán en actos. Y cuida tus actos porque se transformarán en hábitos. Y cuida tus hábitos porque forjarán tu carácter. Y yo creo que si uno logra seguir ese método, pues no digo que yo lo logre, pero si uno logra seguir ese método, creo que es un muy buen camino, que en el fondo lo que te está diciendo es que tu destino lo vas a forjar en función de tu carácter, porque el mundo te va a ofrecer oportunidades, distintas posibilidades, problemas, cantidad de cuestiones, pero vos todos los días, paso a paso, pequeños pasos, y cada paso es un pensamiento. O sea, cada pensamiento es importante, porque ahí te vas dando cuenta que después eso va dirigiendo todo el resto de tu vida. Y conformar tu carácter lo que significa es que no importa tanto el punto de partida, sino que hay un proceso de mejoría permanente. Y si uno se involucra en la mejoría permanente de uno mismo, a la larga debiera ir mejorando. Y si además lo hacemos todos, entonces el mundo sería un lugar mucho más lindo. ¿Y cómo te acercaste vos al liberalismo? ¿Cómo fue ese encuentro con este Sí, grupo de ideas? yo creo que fue paulatino, no sé si sabría decir exactamente cómo fue, me parece que siempre tuve algún espíritu libre pensador y probablemente vino de alguna parte, de una rama de mi familia, que son libres pensadores, ¿no? Y creo que vino por simplemente aprender a tomar lo que viene de afuera, pero procesarlos con tu propio pensamiento, ¿no? En aquel momento, por ejemplo, yo tenía una formación religiosa en un colegio marista, pero observaba ciertas contradicciones. Y esas contradicciones a mí me molestaban. Entonces había algo que no me terminaba de cerrar. Y eso que no te termina de cerrar, creo que eso tenés que explorarlo, eso está bueno, eso es lo que te permite ir mejorando. En algún momento cuando llegué a la universidad, me pasaba lo mismo, mis profesores eran casi todos keynesianos, pero las cosas que me decían no me terminaban de cerrar. Por lo pronto porque Keynes había escrito para un contexto donde la inflación caía, los precios caían, había deflación. Y nosotros veníamos en un país, yo estudié en la década del 80, que venía de décadas de altísima inflación. Entonces era como una contradicción flagrante, y yo a todos los profesores preguntaba, ¿y la inflación? O sea, todos los modelitos keynesianos que demostraban y demás, yo decía, siempre la pregunta era mía, ¿qué pasa con la inflación? No me cerraban, hasta que vi a Milton Friedman. Y Milton Friedman, al contrario, empezaba a decir una cosa que era mucho más coherente. Entonces ahí me sorprendía, porque mis profesores no eran más bien liberales, eran más bien keynesianos, y sin embargo el que tenía la posta en contra de los procesos inflacionarios era Milton Friedman. Friedman y Phelps y después. Luego llegué digamos, a Hayek gracias a Álvaro Alzogaray. Que Álvaro Alzogaray aparecía permanentemente en televisión y era el tipo que decía las cosas como son, sentido común. Lo único que me cerraba de todo lo que yo escuchaba en televisión era Álvaro Alzogaray, que lo decía no con demasiado, con ningún tipo de cosa extra emocional. No, era un ingeniero, viste, todo prolijito, pero te decía las cosas como son y por qué vamos a ir a la hiperinflación. Y llegamos a la hiperinflación, y te lo venía cantando con mucho tiempo. Y él en un programa de televisión sugirió leer Camino de Servidumbre, de Hayek. Y leí Camino de Servidumbre y digo, esto es lo mío. Muchos años después, ya habiendo terminado la universidad, llegué al Alberdi. Cuando descubrí Alberdi, habiendo terminado la universidad, dije, no puedo creer que ninguno de mis profesores me enseñó Alberdi. Una maravilla extraordinaria. Ahí tengo, bueno, lo voy a hacer así para que lo vean, todo ese estante de allá arriba, todo eso es Alberdi. Y Alberdi es un hombre, pero realmente creo que es el mayor pensador que ha tenido la Argentina. Entonces, que no lo conozcan es tremendo. Ahora estoy escribiendo justo, me pidieron para un capítulo para un libro que va a ser en honor a Alberdi,
Estoy escribiendo sobre el sistema económico y rentístico. Es un libro impresionante. Tienen que leerlo. Los que no lo han leído, que están escuchando, lean ese libro. Y se van a dar cuenta de la importancia de comprender que la Constitución tiene incluido un sistema económico y rentístico. Significa un sistema de producción y distribución de la riqueza. Y que Alberdi tiene clarísimo que el sistema de creación de riqueza es la libertad. Entonces, entender ese proceso y la importancia de la libertad para la creación de riqueza. Ayer justo estuve con un empresario maravilloso brasileño, Salim Matar, y nos contó su origen. Él empezó con un pequeño emprendimiento que tenía 6 autos que usados, que compró a crédito, y ahí empezó a alquilarlos. Hoy tiene, él ya está retirado de la empresa, pero sigue siendo el dueño, o uno de los dueños, de una empresa más grande de renta-car de Brasil, que es Localize. Creo que tienen 450.000 autos. Digamos. Ahora, ¿cómo empezó? Empezó con un profesor, cuando estaba en el colegio, que le dijo: este cuatrimestre vamos a estudiar Adam Smith, La riqueza de las naciones. Entonces, comprendió la importancia de la libertad para la creación de riqueza ya desde muy chico. Y después una persona le dio a leer, y otro libro que recomiendo siempre, que a él le voló la cabeza, y imagínense que si uno quiere seguir esos pasos de un emprendedor súper exitoso, es un libro que vale la pena, que es Atlas Shrugged, que es La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, que es un libro gordo así. Dijo: ¿cómo voy a hacer para leerme esto, que son 900 páginas? Y cuando lo agarró, se lo devoró, y en una semana lo había terminado, y le pareció maravilloso y le cambió la forma de pensar. Y yo les propongo a todos que lo lean, y si pescan y se entusiasman, porque no a todos les pasa, pero los que se entusiasmen con ese libro les va a volar la cabeza. Les va a volar la cabeza porque es una forma de pensar muy diferente a lo que te enseñan en las escuelas en Argentina o en las universidades en Argentina. Así que de eso fueron algunos pasos que di por digamos, Alzogaray, llegué a Hayek, y después, casi de casualidad, llegué a Alberdi y me enamoré de Alberdi. Me pareció un nombre fascinante. Y por supuesto que si uno va a encontrar alguna contradicción. En un libro, en una persona que ha escrito esa cantidad enorme de páginas, no es que es 100% exactamente igual todo el tiempo, pero es una maravilla tremenda. Y la confrontación y el complemento con Sarmiento, que es otro de los grandes pensadores en Argentina. Así que ahí fue un camino de ida, ¿no? Porque no es un camino de llegada. Creo que tenemos que seguir pensando, seguir debatiendo. Por supuesto, en la universidad había leído a Gary Becker, otros liberales que son extraordinarios. Y lo que me pasaba siempre es que con las personas que tienen espíritu liberal, cuando escriben, uno tiene la sensación: bueno, esto es lo que yo pienso, solo que posiblemente está mejor escrito, porque son pensadores extraordinarios. Lo vas viendo con Israel Kirzner, o con Rothbard, o lo vas viendo con otros autores que son extraordinarios, como Robert Nozick, y que además suelen ser, en general, los pensadores liberales te escriben sencillo, simple, porque es sentido común aplicado. En cambio, con los que tienen esos pensamientos muy complejos y oscuros, lacanianos, marxistas y demás, muy complejos de comprender, bueno, hay que tomarse el trabajo, como Laclau, de leerlos despacito y empezar a entender lo que dicen. Porque cuando uno lo entiende, se da cuenta que son un disparate. ¿Cómo le explicás a un chico que Alzogaray era un liberal, y cómo le explicás que colaboró con los militares? Bueno, él estuvo en Argentina, tuvo un proceso muy complejo desde que los militares entraron en la política, en el año 30. Entonces, en el año 30 entraron, yo creo que fue un problema de los conservadores de aquella época, desde el principio, que cuando empieza la ley Sáenz-Peña en 1916, esto es una sensación mía, no es que lo he leído en ningún lado, creyeron que no iban a poder ganar las elecciones nunca más, que lo popular era de algún modo la izquierda, y que entonces no ibas a poder ganar. Y eso tuvimos una suerte fenomenal cuando tuvimos al presidente Marcelo T. Alvear, que era del radicalismo y que mantenía una visión liberal. Para mí fue el último gran presidente liberal que tuvo la Argentina. Pero cuando volvió Irigoyen,
medio que se desesperaron. Irigoyen era un autoritario, de izquierda, pero un autoritario, un hombre que intervino en la cantidad de provincias, era realmente un problema. Y lo voltearon, y fue un grave error, un grave error. Y luego en el 43, bueno, el segundo golpe, esta vez que fue otro segundo error enorme con Ramírez y Farrell y Perón. Y ya Perón ahí empieza todo ese proceso. Y ahí, desde el gobierno, los militares crean un partido, que es el Partido Justicialista, y ponen a un general, que es el general Perón, como presidente. Y ahí empieza toda una interna dentro de los propios militares. Y los propios militares los sacan a Perón, los propios militares después hacen el golpe, un nuevo golpe que es el del 55, y hay una sucesión de golpes de Estado. Y en esos momentos hay que comprender, que yo no lo justifico, pero sí hay que tratar de comprender cómo fueron los procesos. Entonces hay que verlo. Ahora, Alzogaray, recordemos que él estuvo totalmente en contra del golpe de Estado de 1976. ¿Sí? Es una de las pocas personas que estuvo en contra, porque en ese momento ya se había dado cuenta, pues también hay procesos históricos y de las personas y cómo van llegando a comprender los procesos también. Alzogaray en el 76 decía, tenemos que aguantar porque el peronismo se está desplomando solo. Esperemos las elecciones. Y el radicalismo, que estaba Balbín en aquel momento, decía, existen soluciones, pero yo no las tengo. ¿Qué significa? Que estaba avalando el golpe militar. Recordemos que en ese momento, que ahora viene bien porque acabamos de pasar el 24 de marzo, y viene bien recordar cómo llegamos al 24 de marzo del 76. Llegamos con una bomba todos los días. A mí me explotó una bomba en la esquina de mi casa, donde yo pasaba todos los días cuando iba al colegio, solo que explotó una hora antes de que yo pasara. ¿Sí? Y se cayeron una bomba muy potente, mató a un policía, y que abrió, que no sé, que fue a investigar o lo que fuera, ellos ponían bombas cazabobos, ¿sí? En este caso en un auto. Voló el auto, podría haber volado yo, cualquier persona que pasaba por ahí. Bueno, ese era el contexto. Todos los días los terroristas, que habían sido previamente guerrilleros, la diferencia entre la guerrilla y el terrorismo es que los guerrilleros combatían contra fuerzas regulares de forma de manera de guerrilla, pero vestidos con uniformes en Tucumán y demás, y querían tomar la provincia de Tucumán. Financiados por Cuba, recordemos también, fomentados por Perón, entonces tenía Salerpa, Montoneros, pero cuando llegan a ser terroristas es cuando empiezan a sembrar el terror en las ciudades, lo cual es mucho peor, porque ya no es una guerra contra militares, aunque sea de manera guerrillera, sino que es sembrando el terror en las ciudades, poniendo bombas en los colegios, matando chicos, jóvenes, matando policías por la espalda de manera cobarde. Esa era la situación muy complicada, donde el peronismo se mataban de un lado y del otro, porque el peronismo fomentó la guerrilla de izquierda, pero luego los propios Montoneros y Heller lo mataron a Rucci, que no era nada más y nada menos que como el hijo predilecto de Perón, porque era era el líder de la Secretaría de los Trabajadores, es decir, que era de la CGT. Entonces, digamos, como si fuera Moyano de hoy, solo que mejor persona me parece, pero bueno, lo matan a Rucci y empiezan a tirarles cadáveres a Perón. Y Perón empieza la represión con López Rega y crea la AAA. O sea que la represión del Estado, el terrorismo de Estado, también lo crea el peronismo. Y también el peronismo trae a los militares a combatir a la subversión con el famoso decreto que ordena a los militares aniquilar el accionar de la subversión. Todo eso pasó antes del 76. Pero Alzogaray, en ese momento, él se inclina por decir, muchachos, no hay que hacer el golpe de Estado. Ya se rumoreaba en todos lados. Yo me acuerdo estar en el colectivo y escuchar a la gente hablar de golpe de Estado como una cosa normal. ¿Cuándo viene el golpe de Estado? Y yo tenía en ese momento, no me acuerdo si era 12 o 13 años, era muy chico. Y sin embargo me acuerdo patente, porque me sorprendía, ¿cómo puede ser que se esté hablando de esto tan naturalmente en un colectivo? ¿No? Entonces, ese contexto, para mí te lo ubica Alzogaray donde está un hombre que fue absorbiendo las ideas de la libertad, que fue absorbiendo las ideas de Mises, que fue aprendiendo. Recordemos que era un capitán ingeniero, él venía de los militares, pero fue un hombre que fue aprendiendo las ideas de la libertad hasta que llegó a ser el gran adalid de la libertad en Argentina. Tengo los mismos recuerdos que tenés vos, Agustín. Esa era la realidad. Los que vivimos esos momentos sabemos lo
lo tremendo que nos parece ahora después que aprendimos del valor de la democracia, ¿no? Y a la luz de esto que estás comentando, Alzogaray, que me parece muy pertinente, ¿te parece que merecería más reconocimiento Álvaro Alzogaray por su lucha en solitario prácticamente, acompañado de muy poca gente? Sin duda, sin duda. Y a mí alguna vez me lo ha dicho su hijo, Alvarito, me dice, tenés que nombrarlo a Alzogaray, y aprovecho, me encanta que me lo preguntes porque le reconozco que es así, que le debemos mucho a Álvaro Alzogaray. Muchos de nosotros estudiamos estas ideas en parte gracias a él. Por supuesto hay otros, Alberto Venegas Lynch es otro grande que hace muchas décadas viene trabajando en estas ideas, y hay una cantidad, Martín Krause. Tenemos una legión de maestros, de grandes profesores, de liberales, que lucharon contra corriente totalmente para mantener encendida la lámpara de la libertad. Y esa antorcha de la libertad, nosotros en algún momento se la estamos pasando ahora a otros más jóvenes, ¿no? Que puede venir Javier Milei, pueden venir otros, pero yo creo que toda esa trayectoria hay que reconocerla. Y Álvaro Alzogaray claramente hizo eventos enormes. Ahora, nos sorprendemos con los eventos que hace Javier Milei, pero recordemos que Álvaro Alzogaray, sin ninguna estridencia, hablando como un profesor, muy, así como ingeniero, muy prolijo, sin ningún alarde, sin ningún énfasis, pero explicando bien las cosas, llenó el estadio de River, ¿no? Llenó el estadio de River y la gente pagaba $5 para entrar. Entraron como 70.000 personas, ¿sí? Entonces, llenó el estadio de River, o sea que hizo el evento más grande de todo el liberalismo que hemos conocido, fue ese día en el estadio de River, así que sí, por supuesto que hay que recordar algo a Alzogaray. Yo pienso exactamente igual, me pongo en el rol de abogado del diablo para que obviamente la charla pueda también trascender a las personas que piensan diferente. Y en ese sentido, vos nombraste justamente el 24 de marzo, y te pregunto, ¿cómo le explicás a un chico que Martínez de Oz no es un liberal, no era un liberal? Bueno, yo creo que tal vez Martínez de Oz en algún momento, tal vez hasta él creía que fuera un liberal, puede ser, pero su accionar no fue de liberal. Primero porque estuvo justamente con el golpe de Estado. Entonces él aceptó estar en un gobierno autoritario, que es una contradicción con el liberalismo, por supuesto, ¿no? Es justo lo más opuesto que tenés al liberalismo. El liberalismo son los que inventaron toda la protección de los derechos individuales. Entre esa protección de los derechos individuales está las constituciones. La constitución es para decir, no hay nadie por arriba de la ley. Entonces se instala una constitución para limitar a los gobiernos, para limitar al gobernante. Después está Montesquieu, que es la división del poder, justamente para que no haya nadie demasiado poderoso, y el gobierno militar hace todo lo contrario, asume la suma total del poder político, ¿no? Del poder de los tres poderes, del judicial, el legislativo, tenían la CAL, ¿no? La Cámara Legislativa, pero todo lo nombraban los militares, la Junta Militar, de forma tal que eso no era. Pero luego, eso desde el punto de vista político, claramente, pero desde el punto de vista de las reglas económicas que instaló, tampoco era liberal. Entonces y es fácil verlo, él era un abogado que sabía algo de economía, pero no era un economista. Y cuando uno mira, por ejemplo, lo pueden buscar en YouTube, ahora los chicos dicen ¿no? A chequear. Bueno, a chequear, busquen en YouTube, por ejemplo, la propaganda que hacía Martínez de Oz con respecto a los precios. Y se van a encontrar que decía cosas muy parecidas a las que dice Kicillof, o a las que dicen ahora Feletti. Y entonces él decía a los empresarios que tenían que pegarle a los costos, y era como ponían un piso y un techo, y los empresarios en el medio. Y entonces subía el piso como si fueran los costos, y entonces subían el techo y empujaban para arriba los precios los empresarios. Y entonces él les explicaba a los empresarios lo que tenían que hacer era saltar sobre los costos para bajar el techo. Bueno, ese es un concepto que no tiene nada que ver con las ideas de la libertad. Nosotros sabemos que los precios se forman de una manera distinta. O sea, este hombre no había leído a Karl Menger, por ejemplo, que explica cómo es la formación de precios, que es un proceso que parte de la demanda y parte de los gustos subjetivos de las personas. Y los costos también se fijan por la demanda. Por ejemplo, si uno demanda lápices, ¿no? Entonces la producción de lápices va a ser que, por ejemplo, consuma más madera.
Entonces te va a subir el precio de la madera porque consumiste más lápiz. Entonces, es la demanda de lápices digamos, y de todos los productos de madera, de las mesas y de sillas y demás. Si aumenta la demanda de esos productos, van a aumentar los costos de la producción de esos productos. Es decir, que está todo interrelacionado. Bueno, ese mecanismo claramente estaba ausente de las ideas de Martínez Dios. Y por eso puso la tablita cambiaria y un esquema de ir bajando la inflación que no le funcionó, y puso en el sector financiero un seguro de depósitos. Entonces te liberaba la tasa de interés, los bancos podían poner cualquier tasa de interés, pero el Estado aseguraba los depósitos, de forma tal que hubo muchos bancos que lo que hicieron fue poner tasas más altas para crecer muy rápido. Total, había seguro de depósitos, no tenías riesgo, el inversor no tenía riesgos. Había algunos bancos nuevos que crecieron enormemente y con esos depósitos financiaban a sus propias empresas. Después no pudieron pagar y el Estado era el que aseguraba los depósitos. Pero entonces todo ese esquema no era liberal. Y además tampoco hizo privatizaciones, todo lo contrario, estatizó la empresa de electricidad, la Ítalo-Argentino, que era una empresa privada de electricidad, y Martínez Dios la estatizó. De forma que cuando uno mira todas esas cuestiones, está claro que no hizo una política liberal. Y tampoco nosotros los liberales siempre estamos diciendo estamos en contra de tomar deuda. Y Martínez Dios, fíjense que la izquierda lo acusa de haber multiplicado la deuda. Entonces, si multiplicó la deuda, hizo lo contrario de lo que haría un liberal. Así que fíjense que todas las cosas que estoy mostrando te muestran que es todo lo contrario de políticas liberales. Y cuando, para colmo, en esa época los militares empezaron a hacer todo un escándalo con Chile. Estuvimos al borde de la guerra con Chile. Entonces empezaron a hacer una carrera armamentista, de manera tal que la deuda se incrementaba para comprar armas. O sea que es lo peor que puede hacer un Estado. Un liberal está en el extremo opuesto de ese tipo de ideas, que lo que queremos es comerciar con nuestros vecinos y no hacer la guerra con los... Después terminaron con la guerra con las Malvinas, que fue otro disparate descomunal. Habían comprado tantas armas que se sintieron poderosos incluso para enfrentar a la OTAN. Como no se daban cuenta que estaba la Alianza del Atlántico Norte, o sea que enfrentar a Inglaterra era enfrentar a Europa y a Estados Unidos, o sea, un país como Argentina enfrentando a la OTAN. Era una locura demencial. Bueno, ese tipo de cosas ocurrían en ese gobierno. O sea, creer que eso es liberalismo, por supuesto, es una tontería. ¿Cómo ves el tema de las libertades en la Argentina y en el mundo? Con toda esta cuestión de la pandemia, que favorece el avance de los estados sobre la sociedad civil. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí depende del prisma con que lo mirás. Pues si lo mirás de muy largo plazo, tenés que ser súper optimista. O sea, el mundo ha ido evolucionando en positivo permanentemente, pero no en línea recta, sino en una especie digamos, de espiral helicoidal, ¿no? Que va ascendente. No Pero, será hegeliano, ¿no? no, no, pero digamos que yo no soy hegeliano, pero tiene algunos puntos que te pueden permitir entender algunas cosas, ¿no? Pero claramente hay procesos que se van dando, ¿no? Procesos históricos. Está el corsi recorsi de la historia, decía Giambattista Vico. Si querés, soy más de Giambattista Vico que de Hegel. Giambattista Vico lo dice muy bien, porque él dice, la historia se va repitiendo, hay como un corsi recorsi de la historia, pero en algún punto de su libro, yo recuerdo que tiene una frase que en su momento la subrayé, que ahora no me va a salir exactamente, pero que decía algo así como, y en ese proceso de corsi y recorsi de la historia, los seres humanos se van haciendo cada vez más humanos, ¿no? Como que cada vez vas evolucionando y van mejorando. Pero cuando uno mira de largo, largo plazo, te vas a encontrar que si vas a la época de Cristo, hace 2000 años atrás, lo normal era la esclavitud, a punto tal que en la Biblia no están en contra de la esclavitud. A lo sumo hay alguna frase en la Biblia que dice, bueno, y estaría bueno que al séptimo año liberes a los esclavos. O sea, lo puedes tener esclavo durante 7 años, está todo bien, pero el séptimo año lo puedes decir como un gesto de bondad, de liberar a los esclavos al séptimo año. Pero fíjense lo normal que era la esclavitud. Y también era normal la muerte de Jesús en la cruz. Eso era normal. No era un hecho extraordinario, era lo normal. A un ladrón lo crucificaban. A una persona que hacía lío lo crucificaban, que era un acto tremendamente duro. Tanto que un humanista, por ejemplo, fue el que aumentó el tamaño del palo largo de la cruz. Porque si no, lo que hacían era los ataban en la cruz
y muchos morían porque veían los perros y les comían los pies. Digo, para darse una idea del horror que era esa época, y que eso era lo normal, ni que hablar los persas, que empalaban a la gente, ¿no? Y una parte de la tortura era afilar el palo donde los iban a tirar encima. ¿Sí? Entonces tenías varios días donde iban afilando el palo y el preso veía cómo los iban a afilar y sabía que lo iban a tirar ahí arriba. Es decir, la expresión, imagínate la tortura psicológica previa al acto terrible final. Bueno, todo eso no existe más. Y no es que no haya tortura, puede haber alguna tortura en algún lado oculto, pero no va a ser aplaudida por la gente, va a ser un acto, hoy sería un acto aberrante, o es un acto aberrante. Entonces, eso te muestra que no solo es la evolución material de la humanidad, sino que hay una evolución moral de la humanidad. La humanidad se va haciendo más humana. Por supuesto, creo que con la caída del muro de Berlín, tuvimos un momento máximo de exaltación de la libertad, cuando se cae el muro y los países soviéticos comunistas que estaban del otro lado empiezan a pasarse hacia la libertad. Entonces fue un éxtasis que hizo hacerle a Fukuyama escribir el libro El fin de la historia. Aclaro que Fukuyama después escribió muchos libros más, me lo dijo una vez en un bar en Colombia, me dice, no me pregunten más de ese libro, ya escribió otros 17. Pero digamos, está claro que hubo un momento, y por supuesto puede haber un retroceso, como lo podemos ver ahora en Ucrania, obviamente, ¿no? Que es como obvio, y lo pudimos ver, y coincido con lo que acabas de decir, de la pandemia. O sea, la pregunta tenía implícito algo. La pandemia fue un momento donde claramente los estados, incluso los organismos multinacionales, avasallaron las libertades individuales de una manera brutal. Y yo siempre estuve en contra, y bueno, y eso nos ha pegado porque a los que estábamos en contra de las cuarentenas prolongadas y demás, nos sacaron de la televisión y nos sacaron de, incluso las redes sociales, Twitter, Facebook y demás, nos empezaron a hacer lo que llaman un shadow ban, que nos permiten llegar mucho menos que antes. Pero yo creo que era importante mantenerlo, y por supuesto algunas personas lograron pasar todo eso, como Javier Milei, que lo dijo, y sin embargo se mantuvo con un impacto tremendo, y eso está muy bien. Uno lo evalúa incluso como una defensa del derecho natural. Ya Sófocles en Antígona lo plantea claramente, ¿no? Esto de que me está cercenando un derecho que es anterior al derecho positivo. Entonces, creo yo, no sé si coincidís con eso. Coincido y me encanta, y está muy bueno proponer a los chicos que lean Antígona. Es un caso lindísimo de justamente mostrar lo que son los derechos de las costumbres previas a lo que es el derecho positivo, en un ambiente donde lo deberían leer muchos en los abogados, ¿no? Porque ahora hay mucho derecho kelseniano, ¿no? Y creo que volver al derecho natural y ese debate con el derecho natural es muy importante. Y evidentemente en Argentina se lo han olvidado en la Corte Suprema. La Corte Suprema hace rato que es una Corte Suprema kelseniana, donde no entienden lo que son los derechos naturales y los derechos individuales. No respetan los derechos individuales, defienden permanentemente al Estado en contra del individuo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los impuestos. Permanentemente defienden al Estado la confiscación de los bienes de los individuos de una manera brutal. Por ejemplo, el caso de los impuestos, la Corte Suprema dice, no te pueden sacar más de 33% de impuesto a las ganancias. Ahora, si yo te pongo 3 impuestos con nombres diferentes y te saco el 100%, entonces sí puedo. Es un disparate. Es claramente un disparate. Y sin embargo, lo están haciendo. Entonces, yo creo que ahí hay una batalla enorme para dar, porque hoy tenemos 180 impuestos que en muchos casos te sacan más del 100% de la rentabilidad. A mucha gente. Claro, vos sos experto en desarrollo económico, tengo entendido. Generalmente los que estudian desarrollo económico, que aclaro, yo estudié en Italia, y gran parte de lo que se estudia es contrario al desarrollo económico. Hay errores de concepción muy grandes. Y por eso está bueno leer a Alberdi, porque Alberdi la tenía muy clara. Alberdi lo decía con total lucidez. Decía, lo único que le tiene que pedir la riqueza a la ley para prosperar es lo mismo que le pedía Diógenes a Alejandro, que no le haga sombra, ¿sí? Que se corra, que no le haga sombra. Porque la ley no te puede fomentar la riqueza, pero te la puede impedir. Es decir, en el fondo, si uno lo que mira es qué es lo que puede aportar la ley lo que puede aportar es el orden. Es decir, que no haya un estafador,
que no venga alguien y te viole, o te viole a tu hija, o que te mate. En ese sentido, la protección de las personas para que puedan desarrollarse en libertad. ¿Sí? Pero no mucho más que eso. Cuando se va extendiendo el Estado, cada vez empieza a avasallar las libertades. Cuando la creación del Estado, la única justificación que tiene es defender las libertades. Esa es la justificación del Estado. La verdadera justificación del Estado es ¿por qué lo hago? Bueno, preguntar a los ucranianos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, a mí me encanta, yo soy libertario filosóficamente, pero hay que entender los contextos. Yo creo que el mundo, el universo va a llegar a ser libertario cuando la evolución de la humanidad alcance ese nivel. Pero mientras tanto, si tenés a un Putin enfrente, bueno, está bueno tener a alguien que te organice la defensa. Y ese es el Estado, ¿no? Que algunos anarquistas me dirán, bueno, pero eso se puede hacer, simplemente lo pueden hacer como en la época del libro anterior al libro de los reyes en la Biblia, ¿no? Que se juntaban solamente cuando había un enemigo externo. Bueno, puede ser. Pero en ese momento vas a tener que generar algo que te permita enfrentar a ese enemigo externo. Y después están las típicas funciones del Estado, de la justicia, la policía, la seguridad interna y demás. Pero tiene que ser muy, muy limitado. Si no es limitado, a medida que va creciendo, va avasallando al individuo. Y en Argentina no tenemos diferencias entre liberales, libertarios y demás, porque en el fondo tenemos que estar todos juntos. Es tan exagerado lo que ha hecho el Estado, que cualquier persona razonable y de sentido común, ya no sin ideología de por medio, se da cuenta que el tamaño del Estado es abrumador y ya no se sostiene. Entonces, saliendo de la ideología, cualquier persona con sentido común sabe que tiene que haber más gente trabajando en el sector privado y menos gente viviendo un cheque del Estado porque no va más. Vos recién nombrabas el caso de la invasión rusa a Ucrania y el padre de Venegas Lynch, hijo, Venegas Lynch padre, nos recordó algo que es elemental, que es que a un poder se lo combate con otro poder, digamos, que es un poco lo que estás comentando vos de la invasión rusa a Ucrania y la sensación que pueden tener los ucranianos en este momento. Tiene que ver con esta evolución, una evolución silente de la libertad en las personas que hoy muchos digan que parece algo fuera de contexto, fuera de tiempo esta invasión rusa a Ucrania. Bueno, eso es lo que pensaría alguien leyendo a Fukuyama en el libro ese que hablábamos recién, del fin de la historia. Pues se creía que las ideas de la libertad habían triunfado, que las democracias liberales eran el único sistema posible, que dentro de las democracias liberales había matices, que podía ser la socialdemocracia o mayor libertad, un poco más, un poco menos de impuestos, pero en todos los casos libertad de comercio, en todos los casos libertad interna y externa, ¿no? De comercio internacional, hay de las aperturas de las fronteras, que las mercaderías puedan pasar, que los capitales puedan pasar, que las personas puedan pasar libremente por los distintos países, y van desapareciendo las fronteras como pasó en Europa, que en Europa vas en el auto y cambiaste de país y ni te diste cuenta, ¿no? O sea que ni siquiera tenés un control en muchos lugares y demás. Entonces empieza a haber, había un camino hacia la libertad tremendo, pero frente a eso estaba el maestro de Fukuyama, que era Huntington, que había escrito ese famoso artículo de Clash of Civilizations, el choque de las civilizaciones. Y ahí nos encontramos que, claro, nosotros tenemos una visión europeísta de alguna manera, pero del otro lado hay un montón de gente, que son casi el 50% de la población mundial, que no conoce la democracia. Los rusos nunca tuvieron democracia, no la conocen. Jamás tuvieron una democracia verdadera. Jamás tuvieron independencia de poderes. O sea, no lo vieron nunca, ni con los zares, ni con los comunistas, ni ahora. Entonces, es muy difícil que comprendan el verdadero valor de la democracia, más allá de los intelectuales que pueden leerlo y demás, pero no la vivieron. Entonces, y eso hay que comprenderlo, porque después está todo el mundo musulmán, o no todo el mundo musulmán, pero una buena parte del mundo musulmán, que son 1.000 y pico de millones de personas, que tampoco lo vivieron. Luego tenés los chinos, que son 1.500 millones de personas, que tampoco nunca tuvieron democracia. Entonces hay que comprenderlo. Y ahí también es interesante observar que hubo un exceso de optimismo con China, que de alguna manera se creyó durante un tiempo que el hecho de que los chinos habían adoptado algunas ideas de Milton Friedman, porque Milton Friedman fue a China
en el año 79 con Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping, que había viajado y había visto lo que pasaba en Singapur, en Hong Kong, en Taiwán y demás, dijo: acá esto es lo que funciona, y no importa el color del gato, sino que caza ratones, y dijo: bueno, adoptemos estas ideas, y empezó a adoptar el capitalismo, y eso fue el gran boom de China. Pero hubo un exceso de optimismo en creer que ese boom iba a continuar permanentemente hasta transformar a China en un gobierno democrático. Y lo que está pasando es lo contrario, que el gobierno chino se vuelve más comunista. Y ahora empieza a observar ese crecimiento tremendo del sector privado con mucho temor, y empieza a atacar a las empresas privadas. El gobierno chino actual ataca literalmente a las empresas privadas, a los capitalistas que empiezan a tener mucho poder. Incluso desaparecen durante 3 meses, ¿no? Como pasó el caso del CEO de Alibaba. Y Alibaba se hizo pelota. Entonces, en las acciones en la bolsa, o el caso de Oriental Education, destruyó la empresa con medidas del gobierno, una empresa que venía subiendo y valía $4, $20, hasta $100 por acción, con 3 medidas del gobierno, ahora vale 1,27. La destruyó. ¿Por qué? Porque finalmente determinó que tiene que ser non-profit. Primero, no la dejó hacer publicidad. Una empresa que da educación por internet le prohibió dar educación a los estudiantes universitarios, o sea, un disparate descomunal, y terminó prohibiendo directamente que tenga ganancias. Les dijo: el lucro no puede estar en la educación. Esa idea bien comunista. Entonces, fíjense cómo estamos sumando miles de millones de personas que nunca han conocido la democracia. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Yo soy optimista y creo que vamos a ir todavía ese camino, aunque estemos viviendo ahora algún retroceso. Y luego hay que mirar también cómo es este proceso, donde hay una potencia declinante, que es Estados Unidos, y esa potencia ascendente, que es China. Pero yo creo que las democracias, y esto todavía es algo que estoy empezando a pensar, no lo he escrito, y uno escribe para tratar de poner en claro sus ideas, ¿no? Pero de todas maneras te lo anticipo. Yo estoy pensando en que la democracia puede ser un sistema antifrágil, como el sistema inmunológico. El sistema inmunológico necesita tener adversarios, que son los virus, para fortalecerse. Y tal vez la democracia necesita tener adversarios, como puede ser Putin, para fortalecerse. Y tal vez Europa se haga más liberal justamente porque existe Putin, y justamente porque Putin avasalló a Ucrania. Y tal vez eso los hace empezar a reconocer que tienen valores muy importantes que estaban perdiendo. Pero esto es una idea que todavía, ¿no?, habría que desarrollarla e investigarla bastante más, ¿no? Muy interesante. Mi amigo y maestro Rubén Zorrilla tenía una hipótesis que me gustaría que vos te expidas sobre ella, que decía que en la medida que el capitalismo se expandiese en China, iban a haber grandes cataclismos sociales, porque la gente, cuando empieza a tener un nivel de vida mejor, ya empieza a pedir más libertad de expresión y empieza a pedir también mercado del voto. ¿Qué te parece esa hipótesis? Yo creo que esa hipótesis no es del todo correcta, ¿sí? Yo lo que sí creo que ocurre, que sí ocurren tensiones sociales, pero no necesariamente porque pidan el voto, sino porque, por algo que viene desde la antigüedad. Hay un libro muy lindo que estoy leyendo de Antonio Escotado, que tiene un pequeño escollo, que son 3 tomos de 900 páginas. Pero fuera de ese pequeño escollo, el libro es maravilloso, y él va mostrando cómo desde todas las épocas los problemas surgen de la prosperidad. Cuando tenés una cierta prosperidad, entonces los hijos de esa prosperidad, que ya tienen un nivel de ingresos mucho más alto, piden más, pero no necesariamente más libertad. Piden más, o piden, por ejemplo, trabajar menos, quieren más tiempo libre, dan las cosas por hechas, o sea, están convencidos que tienen más derechos que obligaciones. Entonces, puede ser que sea a través de la libertad, o puede ser que sea a través de otro tipo de populismo. Pero claramente empiezan a tener problemas. Por ejemplo, ahora en China hay una nueva ola de los jóvenes, que es la de no hacer nada, y se tiran en la calle a dormir, ¿no? Entonces, para mostrar que están en desacuerdo con esa idea de trabajar 12 horas por día.
Y entonces tiene un nombre en chino que ahora no me acuerdo bien cuál es la traducción exacta, pero la filosofía es eso. Entonces, eso es lo que les está pasando a los chinos. Los padres de estos chicos laburaron como locos y prosperaron, pero a veces viviendo en un cuartito diminuto y trabajando 12 horas por día. Y ahora los hijos, que ya tienen un nivel de prosperidad mayor, que ya no viene ese cuartito tan chiquitito, sino que empiezan a tener lugares un poco mejores y demás, bueno, empiezan a no estar de acuerdo con ese inmenso esfuerzo que hicieron sus padres. Entonces, ese es el problema que yo le veo a China. Y le veo un problema mayor, le veo el problema de la inconsistencia entre el comunismo y el capitalismo, que para mí el problema más grande que tiene China es que el gobierno ataca a las empresas exitosas. Cuanto más exitosa es una empresa, lo empiezan a atacar. ¿Qué es lo que hace el peronismo, ¿no? El peronismo combate al capital, ¿no? Es una idea bien comunista que tienen los peronistas. Cantan la marchita combatiendo el capital. Cualquier empresa que empiece a ganar plata, a menos que sea de amigos de ellos, entonces la castigan con impuestos y demás. Y creen que es lógico castigar al que gana plata. Y esa idea está implícita en el gobierno chino, o no, está explícita en realidad en el gobierno chino. Y eso es un problema. Entonces subsidian lo negativo, lo ineficiente, mejor dicho, como puede ser el exceso que hay en el sector inmobiliario, y castigan lo eficiente, como pueden ser las empresas de tecnología. En el libro Origen y significado del imperialismo de Rubén Zorrilla, que es un libro póstumo que publicó Unión Editorial el año pasado, ahí él tiene una cita de Kamenev, que era un comunista prominente, y bueno, Kamenev ahí habla de que no podían permitir que siga la NEP, porque la gente se estaba enriqueciendo mucho, y que eso conspiraba contra el control que ellos querían tener sobre la sociedad civil, dicho en pocas palabras. Perfecto. Parece que sí, dicho sea de paso, los bolcheviques, recordemos que impidieron la naciente democracia rusa, ¿no? Le impidieron con un golpe de Estado. Mucha gente cree que derrocaron al zar y en realidad derrocaron un gobierno provisional, era la naciente democracia rusa. Pero ¿te parece que puede venir por ahí el hecho de que el capitalismo genera la prosperidad, estos poderes alternativos que pueden de alguna manera competir con el monopolio que tiene el Estado de la fuerza? Sí, sí, exactamente, eso sí estoy de acuerdo. Ahí puesto de esa manera, creo que sí, que es un poco lo que estaba tratando de explicar, ¿no? En el caso de la NEP, lo que tenía, que era esa idea de Lenin, ¿no? La nueva economía política, que ese discurso que escribió en el año 22, era un tipo de capitalismo que es el capitalismo de Estado. Y ese capitalismo de Estado es lo que pretendía hacer Perón en Argentina, y es lo que pretendió hacer Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Entonces, fíjense cómo ahí tenés un tema que es ese vínculo entre los capitalistas amigos del poder y el poder mismo, ¿no? y el líder, digamos. Esa idea de manejar el país de manera corporativa, que era tan atractiva para el peronismo, y que creo que es parte del grave problema que tiene la Argentina, hasta el día de hoy. O sea, se murió Perón, pero seguimos en un esquema corporativista, donde tenés las corporaciones sindicales hechas de manera vertical, creadas por Perón, con los unicatos. Después tenés los empresarios amigos del poder, que yo los llamo los empresaurios, que son los que se reúnen con los sindicatos y con los políticos, con un ejército clientelar, que hace 30 años atrás eran 295.000 personas, y hoy deben ser 1,5 millones de personas clientelares directos para el poder político, ¿no? Como punteros políticos en todo el país, y no solo del peronismo, incluyan también el radicalismo, y en parte Cambiemos también, que lo tiene en la Ciudad de Buenos Aires, tiene su sistema clientelar también. Entonces creo que ahí hay un problema muy, muy grande, al cual se sumó una cuarta pata, que son los piqueteros, que son los que lucran con la pobreza, que ahora están acampando en la 9 de julio. Bueno, esos también hechos de manera corporativa, todos chupando dinero del Estado, ¿no? Todos alimentándose del Estado. ¿Casi milagroso que se siga produciendo riqueza con tantos obstáculos? Es complicado, y de hecho lo que estamos haciendo ahora es multiplicando la pobreza. Argentina tenía 4% de pobreza, y hoy tenemos, bueno, ahora el último dato, 37,3% de pobreza, pero en realidad es un dato circunstancial. La pobreza viene subiendo del 4 al 40%, y probablemente va a terminar este gobierno
llegando al 50% de pobreza. Y si lo mirás en los niveles del conurbano bonaerense y demás, estás hablando de niveles de más del 60%. O sea, 2 de cada 3 chicos son pobres en Argentina. O sea, es un desastre lo que hemos logrado, porque además, y esto es algo que yo creo que va a marcar al peronismo y le va a marcar la defunción del peronismo a la larga, que es que han destruido el mito que tenemos en Argentina de que, digamos, los hijos eran más prósperos que los padres. Y ahora ya no es así. Los hijos son menos prósperos y más ignorantes que los padres, en una parte importante de la sociedad. ¿Sí? Han destruido toda esa idea de la prosperidad y el progreso. Entonces ellos se dicen progresistas y los progresistas somos los liberales. Ellos realmente han hecho una cosa decadente y retrógrada, porque han destruido la educación, que es el principal eslabón en una cadena de movilidad social, ¿no? Que vos necesitas, no sé si el principal, porque el principal es la libertad, digamos, pero dentro de eso algo que puede acelerar la movilidad social es la educación, siempre y cuando sea educación y no adoctrinamiento. La decadencia argentina es algo evidente. Yo me expresé mal, me refería a que a pesar de tantos obstáculos, acá sobre todo y en el mundo, cómo a pesar de eso, de alguna manera, la rueda capitalista sigue funcionando, porque, digamos, de alguna manera se sigue generando algo, ¿no? Sí, pero en el caso de la Argentina, ojo, porque la economía es cada vez más chica. No, sin dudas, eso lo vemos en la gente que se va desde ya, eso es, Claro, estamos hablando de eso con Rodrigo, sí. Sí. A nivel del mundo, estoy de acuerdo contigo, es como que yo observo que el sector privado tiene una productividad en el mundo inmensa. El sector privado, los sectores libres de la economía tienen una productividad inmensa. Pero cuando el Estado empieza a crecer, va absorbiendo esa productividad porque en su lugar no produce, por ejemplo, el Estado argentino, que cuando tenía 2 millones de habitantes, 2 millones de personas trabajando en el Estado, te producía algunos bienes como educación, seguridad, justicia, etc. Ahora con 4 millones te produce mala seguridad, peor educación, ¿no? Y mala infraestructura. O sea, los bienes que te da son peores que antes con el doble de gente. Significa que esos 2 millones extras que les pusiste tienen productividad negativa, ¿sí? Producen pobreza. Pero cuando más gente va pasando a ese sector, dejas de crecer. ¿Qué es lo que le pasó a Europa? Europa, cuando tenía 20% de gasto público sobre PBI, Europa crecía a tasas de 6-7% anual. Ahora Europa, llegando al 40%, 45% de gasto público sobre PBI, ya el crecimiento que tiene es muchísimo más chiquito. Suecia, cuando alcanzó el 60% de gasto público sobre PBI, entró en crisis y no creció, empezó a caer. Y ahí empezó una reforma y bajaron el gasto público. Entonces hay una relación entre gran cantidad de gasto público implica crecer cada vez menos, porque el gasto público es un costo para el sector privado. O sea, si es un pequeño gasto público, puede ser que sea rentable, porque decís, bueno, me dio seguridad, me permitió dar cierta credibilidad, lo que llama Fukuyama en otro libro muy lindo que tiene, se llama trust, que es la confianza. Entonces un sistema de justicia que funciona bien, si funciona bien, te genera una mayor capacidad de hacer negocios. La gente puede hacer negocios más fácilmente porque tenés un sistema judicial que funciona bien. Cuando ese sistema judicial es caro, se va multiplicando su costo, pero además es malo, porque nadie confía en la justicia, no te sirve para dar confianza y tenés un costo adicional. Entonces eso es claramente negativo, que es el caso de la Argentina. Nadie cree en la justicia, nadie quiere ir a la justicia por ningún tema, mucha gente prefiere no ir a la justicia aunque tenga razón. A veces los que no tienen razón son los que están más cercanos a la justicia, entonces ellos sí usan a la justicia para obtener cosas que no les corresponden, ¿no? Entonces, es un sistema viciado totalmente. Pero yo creo que ahí hay una relación negativa en cuanto al tamaño del Estado y a la productividad. Más Estado genera más entropía social, más pérdida. Y en el caso nuestro es paupérrimo, porque tenemos, para sostener a este Estado necesitas impuestos altísimos que te complican al sector privado, y lo que te brinda el sector público es de muy, muy mala calidad, y que incluso es perjudicial. El sistema de adoctrinamiento hoy es perjudicial para los chicos. Es absolutamente perjudicial. Les arruina incluso desde un punto de vista psicológico, porque termina sacando chicos que están frustrados, que después de estudiar muchos años llegan al mercado laboral y no consiguen trabajo. Que es todo lo contrario de tener un sistema que desarrolle tus habilidades
y que en SEMA sea un sistema dual, donde en los últimos 2 años, por ejemplo, 3 años, ya estás trabajando en una empresa y educándote en la empresa. De forma tal que no hay una transición difícil desde que terminás la escuela hasta que entras a trabajar, porque ya empezaste a trabajar 3 años antes. Entonces hay muchos sistemas que realmente multiplican las habilidades de los individuos y los hacen más felices, porque se sienten que tienen la capacidad de entrar al mundo de los adultos con una capacidad de éxito en función de sus propios intereses. O sea, no medido el éxito desde afuera, sino medido el éxito desde ellos mismos. Se proponen algo y lo consiguen. En cambio, si a vos te dicen que sos un pobre oprimido, culpa del sistema capitalista, y que lo único que te queda es salir a tirar piedras para llorar y que te den una dádiva, lo que producís es una generación de chicos que están frustrados, que terminan teniendo depresiones, aumenta incluso la tasa de suicidio. Y eso está pasando en muchos países, no solo en Argentina, y pasa en países como Estados Unidos, donde han perdido en una buena medida lo que era la educación que tenías en el pensamiento crítico y en la libertad y en los debates libres, que hoy escasean en Estados Unidos, lamentablemente. Agustín, te hago una pregunta. Hablando de adoctrinamiento, ¿cómo ves el tema de la batalla cultural en Argentina y en el mundo? Y si podés trazar algún paralelismo. Bueno, yo creo que, por ejemplo, hay un libro muy lindo que leí hace poquito, se llama The Coddling of the American Mind. Significa como la sobreprotección de las mentes de los chicos en Estados Unidos, ¿no? de las mentes de los americanos. Esa sobreprotección se da porque estás teniendo, en las escuelas han descubierto que hay un aumento de la ansiedad y lo que hablaba recién, ¿no? La tasa de suicidio, las depresiones de los chicos. Algunas de las explicaciones tienen que ver con el uso de las redes sociales. Las redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok y demás, hacen que los chicos comparan sus vidas contra vidas irreales. Lo que se muestra ahí es la parte linda, divertida de la vida, la imagen, siempre vas a poner la mejor foto y no la más fea, ¿no? Siempre buscas el lado lindo que te muestra. De lo que vas viendo, estás contrastando lo que vos sos contra algo que es una irrealidad. Y eso te puede generar cierta frustración, sobre todo en las mujeres. Pero el problema que tenés a nivel educativo, que eso lo que han hecho en las escuelas, es sobreproteger a los chicos. Y al sobreprotegerlos, los perjudican. Cuando llegan a la universidad, continúa la sobreprotección, y ahí apareció en Estados Unidos la cultura de la cancelación. Y en este libro muestran, por ejemplo, que naturalmente hay más profesores universitarios de izquierda que de derecha. Eso ha sido siempre así. Tal vez porque a los profesores no les pagamos tan bien como a los banqueros. O sea, el mercado le paga mejor a los banqueros. Entonces, hay un sesgo de que se sienten que el mercado no los premia lo suficiente. Tal vez sea por eso, o por algún otro motivo, pero es un hecho real. Lo que pasó en nuestros últimos años es que hay una desproporción. Eso que era de 1 a 2 o 1 a 3, hoy en ciencias sociales es 1 a 10. En psicología es 1 a 17. Y cuando es 1 a 10, se produce la cancelación. Cuando es 1 a 3, respetan al que es 1, aunque sean 3 contra 1, el 1 se defiende y hay una capacidad de diálogo y de debate interesante. Cuando es 10 a 1, al 1 lo cancela. Y ahí desaparece el pensamiento crítico, desaparece, todos los investigadores pueden tener o tenemos un sesgo cognitivo de que cuando vas investigando algo, que estás buscando una tesis, buscar los datos que confirman tu tesis, es un sesgo de confirmación. Eso se neutraliza cuando tenés otros profesores que piensan distinto y te dicen, pero vos te estás olvidando de mirar esta otra cantidad de datos que no las estás incorporando. Y en ese debate aprenden las dos partes. Ahora, cuando hay 10 contra 1, al 1 lo cancelan. Entonces, pierden todos. Y eso está pasando en Estados Unidos de hoy. En Argentina, que eso viene pasando hace rato, hace décadas, lo que surgió, somos un grupo de liberales, que en gran medida economistas, lo cual es malo, sería bueno que sean también de otras disciplinas y demás, que combatimos este tema. Y como es tan evidente el fracaso de las ideas del populismo y del estatismo, y del socialismo y del peronismo, el fracaso es tan impresionante que por más que somos muy poquitos, empezamos a tener éxito. Entonces yo creo que acá estamos empezando a ganar una batalla cultural que es casi David contra Goliat, ¿no? Porque somos muy poquititos, no tenemos ningún financiamiento o ridículamente chiquitito, ellos tienen todo el aparato del Estado,
tienen todos los sindicatos, tienen millones de personas, y sin embargo una pequeñísima legión de pensadores o de libre pensadores les estamos haciendo frente y les estamos ganando. Y es impresionante, porque los chicos hoy cada vez más entienden nuestras ideas y van viendo los videos y estoy hablando de personas que nos están ayudando, como Tipito Enojado, como, bueno, ustedes, como los que están, una cantidad de gente que se está haciendo, pero que somos siempre minoría, y lo hacemos con escasos recursos, pero como tenemos de nuestro lado los datos, tenemos de nuestro lado las ideas que han triunfado de manera fenomenal en el mundo, que los chicos, cuando les sacás la ideología y ven el sentido común, claramente se dan cuenta que es por acá, que hay algo interesante, y empiezan a investigar, y te piden bibliografía, y te escriben por Instagram, y del otro lado aparece gente que les respondemos, y les damos bibliografía, les damos videos, les damos posibilidades de estudiar, y les decimos, no nos crean a nosotros, escuchen a todos, busquen sus propias ideas. Eso sí, comparen con los datos, busquen los datos reales, traten de buscar la lógica, encuentren las contradicciones. Yo estoy convencido que al hacer eso, triunfan nuestras ideas. En este sentido, estás conforme, supongo, con la labor que hace la Fundación Libertad y Progreso. Bueno, yo te diría que en la Fundación tengo todas las alegrías que a veces no me da la política. Como que en la política ha sido más difícil de convencer a mis colegas que quieren que sean más competitivos, que tengan partidos más abiertos, más democracia interna. Pero en cambio en la Fundación encuentro una cantidad de chicos que nos dan ganas de seguir trabajando, ¿no? Una maestra del Chaco que te escribe diciéndote que usa nuestros videos para abrir las cabezas de los chicos y para mostrar cosas diferentes. Que si están estudiando el 24 de marzo, que lean lo que dice el relato oficial y que escuchen lo que decimos del otro lado, y ahí van a encontrar que la cosa es mucho más compleja y más interesante también, ¿no? Y que busquen ellos sus propias conclusiones, ¿sí? Y que no les den las conclusiones hechas, que escuchen todo, que miren quiénes mataron de cada lado, cuándo fueron los procesos, por qué se mataron en Ezeiza a 400 personas y eran todos peronistas, por qué se mataron. Entonces, con esas preguntas uno puede empezar a hacer que los chicos empiecen, bueno, acá pasaba algo, ¿no? Y esto fue mucho antes, estamos hablando del año 74, o sea, mucho antes del 24 de marzo del 76, entonces no eran jóvenes idealistas, todos lindos y bonitos, no, eran asesinos cobardes y muy violentos, y a veces tenían la banalidad del mal, como alguno de ellos explica, ¿no? Esa idea de Héctor Leys, que en realidad era una idea de Hannah Arendt, pero él explica esa banalidad del mal, que a veces terminaban matando por temas absolutamente pequeños, que podía ser simplemente para caerle bien a una chica. Le sacaban el revólver para hacerse el macho, para quedar bien, porque habían ido a un lugar y empezaba una balacera y moría alguien. Y simplemente él reconoce que lo habían hecho porque quería caer bien con una chica que también era compañera de él, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de cuestiones son interesantes empezar a comprenderlas. ¿Qué le decís a las personas que argumentan que es el sistema capitalista el que te ofrece una felicidad que es ilusoria por medio de la propaganda? Es un argumento muy repetido por eso te lo pregunto. ¿Qué opinás? Bueno, es que ya cuando se dice sistema capitalista hay una especie de falacia, ¿no? Porque el capitalismo es una palabra que usa la izquierda, que la inventó la izquierda. Que en realidad nosotros deberíamos hablar siempre del sistema de la sociedad libre. Entonces, cuando uno dice la sociedad libre te ofrece algo ficticio, decís, mirá, serás vos que te estás generando algo ficticio, pero la sociedad libre lo que te permite es pensar y buscar tus propios fines. Y tus propios fines pueden ser, en algún caso, ficticios, y puede ser que creas que la felicidad está en tener un auto deportivo y después te das cuenta que eso no te da la felicidad. Pero eso no es lo que te está diciendo el sistema de la libertad. El sistema de la libertad perfectamente es compatible con el budismo, por ejemplo, el budismo liberal. ¿Qué es el budismo liberal? Es decir, no está ahí la felicidad. La felicidad está en apagar los deseos, por ejemplo. Y eso también es compatible. Y es compatible con el cristianismo, ¿no? Totalmente compatible con el amor. Entonces, me parece que decir eso es una falacia, es una falta de comprensión de qué estamos hablando. No estamos hablando de un sistema que, digamos, que te genera autos deportivos caros y que la gente va a poder comprar un Tesla, que todo el mundo va a poder ver.
que además ocurre, eso es otro tema, que el sistema que nosotros proponemos es un sistema que te genera una enorme cantidad de riqueza y que la gente común en Estados Unidos, aún los pobres de Estados Unidos tienen auto, eso es verdad. Los pobres en Estados Unidos tienen auto. Ahora, ¿eso te da felicidad? Eso es otra cuestión filosófica completamente distinta, ¿no? Entonces hay que entender que eso... Es más, si yo defiendo el sistema de libertad, pero en la década del 60, por ejemplo, o del 70, cuando escribía Samuelson, ese libro enorme, Economía, que tuvo 25 ediciones o más, yo tenía, la mía era el número 22, por ejemplo, pero cuando miraba las ediciones anteriores, él creía que Rusia le iba a ganar a Estados Unidos, porque era una economía planificada y él estaba convencido que las economías planificadas iban a superar a las economías libres. Nosotros creemos que no, que la economía libre va a generar mayor riqueza. Pero no es por eso que creo en la libertad. Si el sistema comunista te diera un país más rico, yo igual defendería la libertad. ¿Sí? Es un valor filosófico mucho más alto que simplemente producir bienes más eficientemente. Además produce bienes más eficientemente, pero no es la variable fundamental. La variable fundamental es la libertad por sí misma. Yo creo que el hombre es más hombre, el ser humano es más humano cuando es libre. Que lo diga un economista habla por sí solo. Es una cuestión de dignidad humana, mucho más profunda, mucho más trascendente. Totalmente. Por ejemplo, los artistas debieran ser todos liberales, porque deberían amar la libertad. Lo que pasa es que como no han estudiado los temas, creen que es una especie de economicismo, y ellos se dicen, no está digamos, la felicidad al lado del dinero. Y nosotros no decimos que la felicidad está al lado del dinero, para nada, de ninguna manera. Lo que decimos es que es más eficiente el sistema de la libertad, pero eso porque lo miramos desde la economía. Pero si lo miramos desde la filosofía, la libertad es mucho más importante, la libertad de Diógenes es importante. Es el filósofo que está ahí tirado y que si bien está pensando, sentado o disfrutando del sol. Y ya está, y le dice a Alejandro, no me hagas sombra. Bueno, eso es la libertad para nosotros, es la libertad de pensamiento. Eso es lo que más nos importa, la libertad de pensar. Ahí está mucho más cerca de la felicidad, en mi visión por lo menos, que en cosas materiales. Que después las cosas materiales ayudan, yo tampoco lo voy a negar. Está clarísimo que es preferible tener un buen sistema de salud cuando tenés un problema y que si vas al dentista tenés una anestesia que alguien inventó. Y que el sistema de libertad te genera nuevos inventos. Entonces esos inventos te permiten vivir de una manera que a veces es más artificial. Ahí hay un montón de temas para conversar, ¿no? Porque el desarrollo de la creatividad humana te desarrollas cosas que son artificiales, son artificios del intelecto. Y ahora se habla como que es malo lo artificial. Y es todo lo contrario, lo artificial es la aspirina. El dolor de cabeza es lo natural. Y yo me tomo una aspirina para sacarme el dolor de cabeza. Y eso está bueno, no está malo. Entonces hay que entender que el artificio, después puede haber artificios que no funcionan bien o que tienen efectos secundarios malos. Eso hay que entenderlo también y hay que mirarlo. Pero no podemos negar que lo artificial es positivo. O sea, nos apartamos de los rigores de la naturaleza, del rigor del frío extremo, tenemos buenos edificios, tenemos buena calefacción, del calor extremo y tenemos aire acondicionado gracias a Carrier, y cuando empezamos a mirar todos los inventos, quiénes los hicieron, y se van a encontrar que la inmensa mayoría de todos los inventos lo hicieron los americanos y los ingleses. Y no porque sean una raza superior, sino porque tienen un sistema de libertad, de pensamiento. Y la libertad de pensamiento te genera libertad de creaciones, que es un desarrollo que después se traduce en que tenés mayor actividad económica, índices mejores de PBI per cápita, de ingresos, de salarios y demás. Pero no ese es el fin último, sino que el fin último es la felicidad por sí misma. Bueno, creo que Erhard decía, creo que era cristiano Erhard, decía que el capitalismo da muchos medios, es el mejor sistema para producir riqueza. Para los fines ahí estaban los católicos o los cristianos para dar esos fines, en el caso de él, ¿no? Pero es un poco en coincidencia con lo que vos estás comentando. Sin duda, sin duda. El tema de los medios es importante, no hay duda, porque si el medio es la represión, entonces es mucho más complicado. Si vos lograras, que no se logra, pero si lograras tener más, porque hay un error, por ejemplo, con el concepto de la esclavitud, se cree
que la esclavitud es lo que te permitió el capitalismo. Eso es una falsedad total, es no comprender que eso no funciona. Pero suponte que funcionara y que la gente, si es esclava en Rusia, terminaría siendo más eficiente. Igual sería espantoso. Eso es lo que hay que comprender. Entonces, el sistema de libertad, el medio está bueno porque el medio es la libertad. Entonces, que no es simplemente que los medios son los bienes que producís, sino es la forma en que producís los bienes. No es solo la cantidad de bienes, sino de qué manera producís los bienes. Producís los bienes persiguiendo tus propios intereses, que eso es lo que dice Adam Smith. Esa es la famosa frase, metáfora tan mal a veces interpretada de la mano invisible. Es que vos persiguiendo tus propios intereses, tu propio bien, vos buscando tu propia felicidad, terminás contribuyendo a la felicidad de otros. Y ahí sí, es cierto, tenés mayor cantidad de autos, de cocinas, de artefactos eléctricos, de una cantidad de bienes que te van a ayudar, de robots. Ahora hay robots que reparten pizzas, es decir, cantidad de trabajos que eran totalmente arduos y durísimos, y repetitivos y aburridos, pero sobre todo te destruían hasta la salud, como puede ser cosechar a mano, con una hoz, y ahora tenés esas cosechadoras espectaculares que tienen una productividad de 300 personas, pero además el tipo que está arriba va escuchando música, tiene aire acondicionado, tiene aislada la cabina para que no le entre el polvillo que le arruina los pulmones, tiene un GPS, una computadora, es una oficina la que tiene montada ahí arriba. Y está generando información y una cantidad de cosas, y además tiene el teléfono de WhatsApp y está hablando con su hijo que le pregunta algo para el colegio, y con su mujer que le ordena cosas para cuando vaya a su casa tiene que pasar por no sé dónde y demás. Es decir, estás hiperconectado. El mundo, eso te lo provee también la libertad, porque la libertad te permite la multiplicación de las ideas. Lejos de provocar malestar, ese apartamiento de la naturaleza, al que vos hiciste alusión, nombrando lo artificial y lo natural, ese apartamiento, ese robo del fuego prometeico, uno puede decir, lejos de generar malestar, como diría Levi-Strauss, o la alienación de alguna manera en clave marxista, sería una cuestión, digamos, de que genera bienestar, y si hay algún malestar, obedece a otras causas, según Sí, vos lo ves. bueno, puede haber también malestares que surjan de estos temas, porque cuando vos estás actuando y haces algo artificial, puede tener efectos secundarios que no están esperados. La división del trabajo que decía Adam Smith y mostraba este tremendo auge de la productividad, él usaba el ejemplo de los alfileres, se multiplicaba por 50 la productividad, es impresionante. Vos tenías antes el 90% de la gente dedicada a producir alimentos, y hoy con el 2% de la gente produciendo alimentos te alcanza para alimentar a todo el mundo. Entonces eso te genera un alivio del trabajo para un montón de gente. Pero también es cierto que durante una época, y no hay por qué negarlo, que esa división del trabajo hacía que una persona por ahí se dedicaba a su vida a ajustar tuercas en una cadena de montaje, y que eso era alienante en términos marxistas. Y eso puede ser, yo no lo niego. Ahora lo que está pasando es que estamos hablando en el siglo XXI. En el siglo XXI, todos esos trabajos que eran alienantes, hoy son reemplazados por las máquinas. Y cuando no son reemplazados por las máquinas, es porque tenés a alguien que dice defender a los obreros y te impide reemplazarlos. Entonces, por ejemplo, tenés todavía las cabinas de peaje, que es un trabajo bastante parecido a algo alienante, porque estás todo el día devolviendo el cambio, haciendo el mismo proceso. Por más que podés estar escuchando música, sentado en una cabina y demás, pero la verdad es que el trabajo en sí mismo no es un desafío intelectual, ni creativo, ni maravilloso de ningún punto de vista. Bueno, eso hoy no es necesario. Eso hoy no deberían existir, y pasarías con el free flow, que simplemente una cámara te filma, te ve que pasaste, y te manda la factura a tu tarjeta de crédito y ya está. Directamente te lo facturó. Entonces, esos trabajos repetitivos y aburridos desaparecen. Cada vez más rápido van a desaparecer. Es decir, que además lo que está pasando es que estamos en una fase de estas ideas que han llegado a una creatividad tal que cada vez hay menos trabajos aburridos y repetitivos que lo hacen los seres humanos, y que eso lo van a poder hacer los robots o los algoritmos. De forma tal que sí es necesario una revolución educativa, porque el trabajo del futuro va a ser todo creativo, imaginativo, va a ser cosas que tienen que ver con la empatía entre los seres humanos, ¿no?
entender al otro, en dar un servicio también de acompañamiento o entretenimiento. Hay una cantidad de cosas y son todas cosas fascinantes y positivas. Así que el mundo va hacia algo muy positivo. Como que también fue una época que puede tener una fase negativa podemos llamar el capitalismo, donde se generaba por cada unidad de producto una cantidad de cosas, de acumulación de desperdicios o de ensuciar la naturaleza y demás, que sin embargo, la economía que va evolucionando, la del siglo XXI y la que se viene hacia futuro, es cada vez más limpia y cada vez menos material. Por ejemplo, este aparatito ha eliminado cientos de miles de productos y están todos acá adentro, de manera inmaterial. Entonces acá ya no tenés, por ejemplo, una regla, podés medir directamente el espacio con esto, se utiliza para cantidad de cosas, la cámara fotográfica, la filmadora, el fax, todas las cosas que tenemos, cantidad de cosas que tienes en tu oficina, hoy la tenés acá, millones de libros, gratis, que están acá, todos los clásicos están acá gratis. Entonces hay una cantidad de cosas, es un mundo que se ha desmaterializado, se va desmaterializando gracias al avance de las nuevas tecnologías. Entonces, y lo mismo va a pasar con la energía. Entre unas décadas vamos a estar con energía solar, con lo cual vamos a dejar de consumir tanto combustible fósil. Por supuesto va a haber una transición y una cantidad de cosas. Yo en eso soy también muy optimista. Agustín, ¿y qué opinás de lo que veía Orwell en cuanto al peligro del Estado totalitario, que con estas tecnologías, digamos, hoy uno puede decir, bueno, tiene mucho más control? Ahora justamente viene el censo y, bueno, se puede tener mucho más control de la sociedad civil para un Estado que cada vez se hace más opaco, paradójicamente, ¿no? Para la sociedad civil el Estado se opaca cada vez más y el Estado pretende, o tiene las herramientas, y pretende controlar, como fue el sueño de todo gobernante, controlar o casi todos, seamos buenos, controlar a la sociedad civil. Bueno, ese riesgo está buenísimo, esa distopía, ¿no?, que escribían George Orwell y Aldous Huxley en El Mundo Feliz o 1984. Pero eso está muy bueno que existan los pesimistas que te alertan sobre esos problemas, pero la realidad es que es más compleja. Es que está eso, la inteligencia artificial es algo que asusta, y está bien que asuste, pero está la contracara. La contracara de la inteligencia artificial son los chicos que desarrollan blockchain, ¿no? Y es Bitcoin, es Ethereum, son estas nuevas maneras de defenderte del Estado. Entonces ahí va a haber una lucha permanente entre los que defienden la libertad y los que están del otro lado. Y después algunos que creemos que estaban de nuestro lado y que se dieron vuelta. Yo creía que de nuestro lado estaban Facebook, Twitter, Instagram, y que ahora me parece que están más del otro lado, por lo menos en un lugar más incierto, porque no han defendido la libertad de pensamiento, lo cual es gravísimo, ¿no? Cuando Twitter suprimió la cuenta de Trump, a mí me pareció un retroceso para la humanidad extraordinario, porque uno de los valores básicos de la libertad de pensamiento es que puedas decir las barbaridades más grandes. No importa que sean barbaridades, importa que puedas decirlas. Y eso lo explicó muy bien Justice Jackson, el juez Jackson en Estados Unidos, cuando en el caso del testigo de Jehová, él dice, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, no está para escuchar las cosas que nos resultan agradables, está para escuchar las cosas que nos parecen aberrantes, ¿sí? Y los chicos necesitan escuchar las cosas aberrantes y las otras, e ir buscando el camino, y aprender a discernir lo bueno de lo malo, y no tenés que tener el fact-checker que te diga qué noticia es verdadera y cuál es falsa, porque resulta que ¿quién chequea al fact-checker? ¿No? Al que está chequeando los hechos. En Argentina, por ejemplo, está chequeado.com. ¿Y quién chequea chequeado? Yo encontré cosas de chequeado que son muy malas. Entonces, y es tendencioso. Chequeado es de izquierda, por ejemplo. Entonces, ellos no dicen, yo soy de izquierda y estoy mirando esto desde el punto de vista de la izquierda. Yo digo, yo soy liberal y miro las cosas desde la libertad y desde este lado te digo tal cosa de manera subjetiva. Entonces vos de tu lado, de la izquierda, chequeame lo que yo digo, pero decí que sos de izquierda. Entonces que desde tu mirada de izquierda, lo que yo estoy diciendo a vos no te gusta. Y ahí en ese contradicho, en esas contradicciones que mutuamente nos buscamos,
los jóvenes que están escuchando ambas partes pueden encontrar una tercera visión que es la propia de ellos. Y eso es lo interesante del pensamiento crítico. Pero eso requiere que cada uno pueda decir lo que piensa. Y está muy mal cuando se arrogan el derecho de prohibir hablar nada menos que al presidente de Estados Unidos. Ahí te das cuenta que está todo mal, ¿no? Entonces, pero bueno, va a haber que encontrar otras maneras. Tal vez habrá que encontrar algún nuevo blockchain que hagan una nueva red social que realmente sea libre y que no pueda ser controlada por los estados. Aprovecho tu calidad de economista. El otro día escuchaba a un especialista en informática a raíz de hackeos muy conocidos, como el que hubo en Mercado Libre y a otras empresas que sufrieron. Y él hablaba de las billeteras virtuales y hablaba de que eso habría que regularlo de alguna manera porque es generador de estafas. Dice, pero vos no podés decir esto porque te salen a comer un montón de liberales por las redes. Entonces aprovecho que tengo un economista liberal destacado y pregunto, ¿qué opinás sobre eso? Bueno, yo creo que digamos, tenés ventajas y desventajas de estos activos nuevos que empiezan a aparecer, que yo creo que todavía no son moneda, ¿no? El Bitcoin y demás, pero que aspiran a ser monedas, y tenés estos monederos y demás, y pueden aparecer estafas. Pero también es cierto que son fórmulas que te permiten defenderte del principal estafador. El principal estafador es el Estado. Y eso no lo digo yo, lo decía Alberti. Alberti decía, el principal ladrón al que teme la propiedad privada no es el ladrón privado, es el Estado, es el fisco. Entonces, si el principal estafador es el fisco, está muy bueno tener herramientas que te permitan defenderte del fisco. Porque los impuestos tienen que tener un nivel razonablemente bajo para ser, justamente para ser razonables. Y no lo son. No son razonables en Argentina, que es el peor lugar del mundo, porque solamente nos supera la isla de Comoros en África, pero tampoco son razonables en Estados Unidos o en Europa. Son muy altos, muy elevados. De forma tal que yo, la verdad es que creo que es una herramienta positiva todo esto que está pasando, y creo además que hay que ver, van a tratar de regularlo los estados, porque no quieren esa competencia, van a tratar de meterse en eso y les van a hacer daño, por supuesto, pero van a encontrar otras formas de defenderse. Y como la presión impositiva es tan alta, va a haber siempre fórmulas de escaparte de esa presión. Y si vos te acordás en 1984 y en el libro de Aldous Huxley, aparecen esas islas, ¿no? Esos lugares donde la gente logra defenderse de ese pensamiento único o lo que fuera, el double thinking, ¿no? Esa posibilidad de escaparte de alguna manera de esa presión de los estados. Así que yo creo que esa tensión va a existir siempre. Y es verdad que estamos en un mundo muy complejo y que la velocidad de cambio es tremenda. Lo que ha cambiado el mundo en los últimos 5 años es mucho más grande de lo que cambió, yo te diría, en los últimos milenios. O sea, esa es la velocidad del cambio. En 5 años cambia más rápido que en un milenio. Eso es lo que es impresionante. Si querés 10 años, pero en una década, claramente lo cambió el mundo con las redes sociales y demás, y lo que está pasando con la inteligencia artificial en 10 años, es otro mundo, y es muy difícil de catch up with it, ¿no? Estar a la altura. Y por eso hay que estar muy cerca de los chicos también para aprender nosotros y para que ellos absorban un mundo que no conocieron. Agustín, el cambio enorme que generó en productividad la revolución industrial, ¿es comparable con lo que está pasando ahora que estás mencionando? Yo creo que ahora es mayor. Que ahora tenés un cambio de productividad más grande que el que tenías antes, salvo que el Estado es mucho mayor. Entonces, antes el Estado era pequeño, entonces el salto de productividad era sobre casi toda la economía. Ahora el salto de productividad es sobre el sector privado, el sector público al revés, está empezando a ser cada vez más oneroso para la gente. Pero sí creo que hay un cambio muy, muy grande de paradigma inmenso, y que en los próximos 10 años nuevamente va a ser tan grande que el mundo que van a vivir los chicos que ingresan a los colegios hoy es un mundo, va a ser totalmente distinto a lo que hoy conocemos. Y es difícil de aprender. Por eso es importante el pensamiento crítico, la flexibilidad mental, la apertura mental. Y también es muy importante desarrollar la espiritualidad y desarrollar la empatía con otros seres humanos, de desarrollar la simpatía.
¿no? O sea, estar bien con el otro, o sea, estar cercas unos de otros. Creo que desarrollar el amor para mí en el mundo que se viene es absolutamente importante, ¿no? Entonces, muchas veces creen que los economistas somos desalmados, ¿no? Pero en el fondo somos seres humanos como cualquier otro. Y yo tengo claro que el mundo es muy complejo lo que se viene, requiere mucho diálogo, mucha comprensión, muchos abrazos, ¿no? Creo que requiere estar cerca uno de otros y estar pensando con el pensamiento libre y con humildad intelectual, porque lo que se viene es muy complejo y podemos estar muy equivocados en lo que creemos que se viene y en las cosas que son buenas o malas y demás. Es decir, que sí creo y confío en el pensamiento libre, ¿no? En la confrontación sana de pensadores libres o de libre pensadores. Agustín, por favor, nombrame 3 personas que admires. Te lo dije en clave hegeliana. Te dije 3. Dale, si son personas de la historia, te diría que el número 1 es Jesús. Y yo no soy creyente en la divinidad de Cristo, pero sí creo que fue un hombre impresionante, ¿no? Y sin duda, otro más cercano a nosotros puede ser Alberdi. Juan Bautista Alberdi creo que es un pensador, pero extraordinario, ¿no? En todos los temas que toca y que va tocando en el derecho, en la economía, pero también en temas sociales, es un pensador tremendamente importante. Y también Locke podría ser un tercero, que a mí me ha aportado mucho, incluso sobre temas de educación, y te muestra cómo personas que están hace varios cientos de años tenían ideas extraordinarias, y hay muchos más, ¿no? Están los filósofos griegos, habría una cantidad de gente. No, está muy bien. Y de los que están vivos te nombraría a Deirdre McCloskey, síganla, que es extraordinaria, y el Jordan Peterson es otra persona muy, muy interesante. ¿Cómo definís y cómo describís el liberalismo? Bueno, el liberalismo es, una forma de definirlo es esa idea del respeto irrestricto a los derechos de los demás, que nos enseñó Alberto Venegas Lynch. Creo que es una muy linda manera de definir al liberalismo. Pero es básicamente creer en la libertad que por supuesto termina donde empieza la libertad de los demás. Es esa idea de que podemos pensar lo que queremos y decir lo que queremos y conversar con el otro, y asociada a esa idea está la idea de la tolerancia, que es tolerar al otro, la alteridad. Bueno, no hay mejor broche de oro que este. Te agradecemos enormemente, Agustín. También te agradezco mucho los esfuerzos que haces para unir al liberalismo, a los liberales, a los libertarios. Lo vemos exactamente igual, creo que somos muchos, creo que Rodrigo también quiere lo mismo, y todas las personas que creemos en estas ideas, creemos que es muy necesaria esa acción, y vos realmente te has destacado por eso. Y hacer justicia a los que también lucharon en solitario, así que la mención a Álvaro Soderrey me pareció muy, muy buena. De hecho, lo preguntamos por eso. Así que agradecidos enormemente por la riqueza de tu charla y por tu amabilidad y por tu calidez. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias.